La irrefrenable combinación de velocidad y poder de fuego de la Alemania nazi. ¡Fuego! El exterior de este edificio está completamente marcado por los agujeros de balas. Examinémoslo como lo haría un forense. Una fuerza de ataque revolucionaria que le da a Hitler la posibilidad de conquistar Europa. Usted tiene sus órdenes. Nuevas armas y tácticas se combinan para crear una gigantesca máquina que logra victorias relámpago. Era un hermoso bombardero en picado. Alimentada por una tecnología de avanzada, arrasa uno tras otro varios campos de batalla. Es una fuerza incontenible de velocidad y un furioso poder de fuego. Dispersos por toda Europa, se encuentran los increíbles restos de la maquinaria de guerra que llevó a la Alemania nazi al borde de ganar la Segunda Guerra Mundial y que cambió para siempre las tácticas de guerra. Esta es la historia de la Blitzkrieg. Los proyectos de edificaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para asegurarse la dominación mundial. ¡Tienen prohibido retroceder! Sobreviven hoy como oscuros recordatorios de la fanática y desmedida ambición militar del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Relámpago de guerra. Julio de 1941. En los cielos sobre la ciudad soviética de Smolensk, Hans Ulrich Rudel, piloto del bombardero en picada Stuka, busca su blanco 4.000 metros más abajo. ¡Blanco a la vista! ¡Atacando ahora! Cualquier posición bloqueando la avanzada de nuestros Panzers será atacada de inmediato. Nada debe retrasar su marcha. Rudel vuela en misiones de bombardeo aéreo respaldando la ofensiva militar más grande de la historia, la Operación Barbarroja. Karl Fuchs está al mando de uno de los tanques que encabezan la invasión. ¡Sí! ¡Eso es, muchachos! La resistencia rusa es débil. Donde sea que intenten detenernos, nosotros los barremos fácilmente. Los Stukas nos apoyan al 100%. Los pilotos son fantásticos. Adolf Hitler lanzó 3 millones de hombres en un ataque a gran escala sobre la Unión Soviética. Antes de que pasen los 3 meses, deberíamos presenciar el colapso de Rusia. De una forma nunca antes vista en la historia de la humanidad. El historiador James Holland viajó a Polonia en busca de los cuarteles generales secretos encargados de controlar esta enorme invasión. Su nombre en clave es Mauerwald. Sí, esto es lo que estoy buscando. Esto es uno entre los muchísimos búnkers de concreto que cubren todo este bosque. Esto es parte de un enorme complejo que era una especie de cuartel general del ejército. Poco antes de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Mauerwald fue construido para controlar esta invasión y a la técnica de combate conocida como Blitzkrieg, o guerra relámpago. Como historiador, me siento raro al estar aquí, tan cerca de lo que en realidad fue el corazón de las operaciones de los ejércitos alemanes en el frente oriental. En verdad me siento algo abrumado por lo importante que debió haber sido este lugar allá por 1941. La historia de la Blitzkrieg comienza como una secuela de la Primera Guerra Mundial, cuando una Alemania humillada es obligada a aceptar los términos de los aliados. El Tratado de Versalles reduce al ejército alemán a solo 100.000 hombres y le prohíbe tener tanques o aviones. Pero el desarrollo de ambas maquinarias continúa en secreto. Luego, en 1933, Hitler llega al poder. Él aumenta el número de tropas a 500.000 de hombres. Continúa con la producción de tanques y crea una nueva fuerza aérea, la Luftwaffe. Hitler quiere que Alemania se convierta en la nación más poderosa de Europa. ¡Sí! ¡Hey! Pero con las armas más modernas no alcanza.
necesita una manera de derrotar ejércitos superiores en número lo más rápido posible. Alemania siempre hizo guerras rápidas. Esto no es nada nuevo y la razón es porque no tiene suficientes recursos para la guerra. Así que su teoría es conseguir una victoria rápida y definitiva para así no ser arrastrado en una guerra larga que no puedes costear. En 1937, un nuevo libro parece ofrecer una solución al problema de Hitler. Titulado Achtung Panzer, o Atención Tanques, escrito por el general de tanques Panzer Heinz Guderian. Él afirma que las fuerzas motorizadas pueden hacer de las trincheras de la Primera Guerra Mundial una cosa del pasado. El nuevo concepto de Guderian no depende solo de los tanques. Su idea es combinar todas las fuerzas de ataque de un ejército en una única unidad móvil e independiente. La División Panzer. Una división Panzer consta de 3 brazos diferentes. Está compuesta de infantería motorizada, artillería mecanizada motorizada y también de tanques. El objetivo es que todos se apoyen mutuamente. Cada uno puede ayudar a los otros y juntos son una combinación ganadora. La clave de las divisiones Panzer es la velocidad. Pero la artillería pesada, necesaria para eliminar fortificaciones importantes en su camino, se mueve con demasiada lentitud. La solución es marcar puntos de ataque aéreo. En 1935, la Luftwaffe introduce una nueva aeronave, los Junkers Ju-87. Pronto se los conocerá con el nombre de Stuka, una abreviación de Sturmkampfflugzeug, o bombardero en picado. Se construyen cerca de 6.500, pero increíblemente solo 2 sobreviven intactos. El historiador de la Luftwaffe, el Dr. James Corum, está en Hendon, Londres, para examinar una de estas legendarias aeronaves. Miren esto. Este es un avión enorme, muy pesado y muy feo. Yo también soy piloto y francamente este no parece un avión muy divertido para, diría, pilotear. Viendo este avión, volarlo debe haber sido como volar en un tanque. Tiene muchas placas de blindaje enormes alrededor del piloto, del artillero trasero y del motor. Si miran esto, es un avión extremadamente pesado, pero tiene un aspecto muy peligroso. Y eso es porque fue construido con una única razón, que era lanzarle bombas a las personas, y era muy bueno en eso. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial, esta era el arma más precisa de Alemania. Por debajo del piloto, desde la vista del piloto, se tenía un campo visual muy claro. Y el piloto podía localizar el blanco. Cuando el piloto localizaba el blanco, ya fuera una intersección de vías, una columna del enemigo, pondría los frenos de picado, y la característica que hacía realmente especial al Stuka Ju-87 es que podía zambullirse hermosamente en un clavado muy empinado. El clavado de 80 grados del Stuka implica que la bomba podría impactar con la hélice si es lanzada verticalmente desde el avión. Por eso está montada sobre un brazo mecánico. Esto la suelta para que la hélice no se interponga en la trayectoria del blanco. Y así podía lanzar su bomba de 225 o 500 kilos. Además cargaba normalmente un par de bombas de 45 kilos en las alas. Así que podía lanzarse y dejar caer 5 bombas al mismo tiempo, eliminando al blanco. Era un hermoso bombardero en picado y daba muy buenos resultados. Los Stukas pueden sobrevolar en una fracción del tiempo que le toma a la artillería pesada llegar al campo de batalla, y pueden hacer caer sus bombas en un radio de metros alrededor del blanco. Pero los bombardeos en picada requieren de nervios de acero y de la fuerza para soportar la fuerza de gravedad cuando los aviones se elevan tras lanzar las bombas. Hans Ulrich Rudel, piloto novato de Stukas, lucha por superar el desafío. Aprendemos a hacer picados con nuestros aviones en cualquier ángulo, incluyendo en vertical. El entrenamiento es realmente duro, pero los grupos que logran superarlo se hacen expertos. Un entrenamiento físico constante garantiza que todos estén en su pico máximo de aptitud. Los escuadrones de Stukas le dan a Guderian el golpe certero que necesita para abrirle paso a sus divisiones de Panzers.
Los componentes de la máquina de la Blitzkrieg nazi están listos. Ahora se presenta el desafío de poner en marcha a la máquina y de controlarla en el campo de batalla. Para que la Blitzkrieg tenga éxito, los Stukas deben trabajar mano a mano con otras fuerzas de élite, los grupos de tanques. Para darle a Hitler la mejor flota de tanques del mundo, se preparan nuevas escuelas de entrenamiento para Panzers. El historiador militar, Dr. Peter Lieb, está explorando uno de los más importantes en Wunsdorf, cerca de Berlín. Esta es la entrada principal a la guarnición Wunsdorf. Los jóvenes que marchaban por esta puerta sabían que formarían parte de una nueva élite. Hace 80 años, esta plaza de armas estaba repleta de hombres jóvenes en relucientes uniformes negros. Uniformes que los distinguían del resto de las tropas del ejército alemán. Karl Fuchs es uno de los jóvenes que se ofrecen como voluntarios para las fuerzas Panzer. ¿Todo está listo? Muy bien. Andando. Por primera vez estábamos todos vestidos con nuestros uniformes negros, con la calavera en la boina. Ahora más que nada queremos ver un poco de acción. Ah, miren esto. Es un Panzerhalle. En español, un hall de tanques. Aquí es donde los alemanes guardaban sus tanques. Miren lo grande que es. Hace 80 años podían escuchar a los oficiales gritando sus órdenes, suboficiales preparando procedimientos para sus hombres. No era solo entrenamiento para tiempos de paz, era para preparación para la guerra. Si miramos aquí hay dos detalles interesantes. Primero, este bloque de concreto. ¿Para qué sirve? Este bloque sirve para proteger los muros. Si el tanque daba marcha en reversa hacia el hall y el conductor era un novato, con eso no podría chocar contra este pilar y dañar el hall. Además, por fuera, tenemos algo de metal para proteger el hall. Y aquí podemos ver que alguien quizás intentó salir o entrar demasiado rápido. Algunos expertos en la guerra de blindados creen que los tanques deberían operar independientemente. Guderian ve a los tanques como parte de una fuerza sincronizada con las unidades de infantería, de ingeniería y de artillería. Finalmente prevalece su razón, gracias a un simpatizante poderoso, el mismísimo Hitler. Hitler cree que el conflicto armado es el camino para que Alemania alcance la grandeza, así que está fascinado con los motorizados y con los aviones. Tiene la idea de que los tanques desarrollados por Alemania son el camino hacia el futuro. Hitler apoyará con gran entusiasmo esta clase de armas. Ahora Guderian se asegura de que todos los elementos que él quiere en sus divisiones Panzer funcionen como un equipo integrado. Como oficial subalterno, Guderian fue asignado varias veces a unidades de radar. Eso lo hizo consciente de la importancia de los medios para comunicarse. Y por eso insistió que toda la división, que todos sus elementos debían intercomunicarse por radio. Lo diferente en las divisiones Panzer es que todos los diferentes brazos, infantería, artillería y los tanques, están todos conectados por radio y eso les da una ventaja crucial en movilidad, maniobrabilidad y flexibilidad. Es una idea revolucionaria. Cada tanque puede comunicarse con su comandante de unidad, y este puede llamar a todos los demás elementos de la división. Eso significa que las unidades especializadas, incluyendo a los Stukas, pueden apoyar a los tanques al instante. Llegado el caso, los ataques de bombarderos en picado pueden sincronizarse con los movimientos de las fuerzas en tierra. Además del trabajo en equipo, Guderian demanda la iniciativa y el compromiso de sus equipos Panzer. Los soldados Panzer fueron entrenados para pensar siempre 2 grados más arriba en su cadena de mando de su jerarquía militar para poder comprender su rol en el total de la misión. Requerían un soldado pensante. No solo a los grupos de Panzer se les enseña a empujar hacia adelante a cualquier precio.
Para mantener la implacable presión de ataque, Guderian entrena a los comandantes de sus divisiones Panzer para que lideren desde el frente. Por ahí. Todos a la derecha. Se producen vehículos especiales para actuar como puestos de mando móviles. Este tipo de vehículos permitía a los comandantes como Guderian pasar desde un punto de atención al siguiente, para así poder reaccionar flexiblemente a la siempre cambiante situación en batalla. Los vehículos de mando están dotados de radios adicionales y equipamiento necesario para controlar a las unidades motorizadas. Con su nueva fuerza móvil de ataque y un sistema de mando años más adelantado que el de sus rivales, Alemania está lista para revolucionar el conflicto bélico. La Blitzkrieg es la nueva arma poderosa que Hitler necesita para expandir su Reich. Pero como toda máquina, necesita de otro ingrediente indispensable: el combustible. Algunas de las megaestructuras más importantes de la Alemania nazi se construyen para potenciar la maquinaria de la Blitzkrieg. James Holland viajó a la ex ciudad alemana de Politz, en la costa báltica. Ahora parte de Polonia, era el escenario de una revolucionaria refinería de petróleo que contribuyó a hacer posible la Blitzkrieg. Donde quiera que mires en estos bosques se pueden ver restos de la antigua planta de Politz. Pedazos de concreto, fragmentos de ladrillos por todas partes y... aquí hay algo más grande. Es una estructura muy grande. Y no es solo una, hay dos de estas. Claramente, estos son viejos tanques de petróleo. Si echamos un vistazo aquí, durante la guerra, Politz era solo una planta enorme. El tamaño de esta es realmente enorme. En 1920, Alemania importa la mayor parte de su petróleo de Estados Unidos. En tiempos de guerra, sería muy fácil cortar esta línea vital de abastecimiento, hambreando de combustible al aparato de la Blitzkrieg. Pero Alemania tiene enormes reservas de carbón. Un nuevo proceso, llamado hidrogenación, que convierte el carbón en petróleo sintético, podría ser la solución. Al principio la producción es baja porque el proceso es demasiado costoso, pero los costos no significan nada para Hitler. Cuando Hitler llega al poder, decide que Alemania debe hacerse lo más autosuficiente posible y eso incluye a los combustibles sintéticos. Aquí Politz se convierte en una de las plantas más importantes de combustibles sintéticos del Tercer Reich. Pero hay un dilema en el proceso. Y es que para hacer combustible, se necesita combustible. Convertir al carbón en petróleo es sumamente ineficiente. Además, requiere de ávidas plantas generadoras de carbón para poner en marcha el proceso. La industria de combustible sintético podría ser vital para los aviones y tanques de Hitler, pero también es una enorme merma en los recursos de Alemania. Oh, Dios mío, eso es absolutamente extraordinario. Me dijeron que esta planta de molienda estaba aquí, pero cuando la ves en el medio de este bosque, en el medio de la nada, en verdad es algo desconcertante. Antes de que pueda ser convertido en petróleo, el carbón debe ser pulverizado. Este molino es el punto de partida del proceso de combustible sintético. El carbón entraba y era molido, y miren esto. Estas son las chimeneas por donde caía el carbón molido. De hecho, se pueden ver las manchas del entero proceso en las paredes. En efecto, aquí, eso es polvo de carbón. Eso es polvo de carbón de hace 70 años. Alemania es líder mundial en investigaciones químicas. Ahora, algunos de sus mejores científicos y los equipos más avanzados se envían a plantas de petróleo como la de Politz. La producción se incrementa dramáticamente hasta llegar a representar la mitad de la provisión total de petróleo de Alemania. En efecto, la Luftwaffe depende casi totalmente del combustible sintético. Una red de oleoductos aéreos lleva el combustible de Politz para su distribución en todo el Reich. Donde sea que mires entre estos árboles hay búnkers, estructuras dañadas, hasta puentes. Pero nuevamente hay que recordar que aquí había 24,000 personas trabajando, 3 turnos por día, 7 días a la semana, todos los días del año. Este sitio era vasto. Pero incluso con el petróleo sintético, apenas hay combustible para alimentar a una fracción de las fuerzas de Hitler. Los blindados y los tanques solo eran una minoría del ejército alemán.
La amplia mayoría eran la infantería y los carros a caballo. A pesar de ser pequeña y de aún no haber sido probada, Hitler cree que su maquinaria de Blitzkrieg podría ser el arma que lleve a Alemania a la victoria. Él decide arriesgarlo todo, con una acción rápida y brutal contra su enemigo más débil, Polonia. Si la Blitzkrieg cumple con lo esperado, podría usarse contra otras naciones antes de que lleguen a enterarse de la experiencia polaca. Cuando se lanza la Blitzkrieg en Polonia en septiembre de 1939, Alemania se lanza con una fuerza monstruosa. Deberá conseguir la victoria o de lo contrario les caerá el Armagedón. Esa es la clase de términos extremos de un apostador que Hitler entiende y está absolutamente dispuesto a arrastrar consigo a Alemania si llega a fracasar. La prisa por la guerra deja a la fuerza Panzer equipada con varios tanques poco armados, diseñados para entrenamiento, no para combate. La velocidad y la táctica los ayudan a aplastar a las defensas polacas. Cuando Hitler visita el frente, Guderian tiene una sorpresa guardada. Así que esto es lo que pueden hacer los bombarderos. No, mi Führer. Esto lo hicieron nuestros Panzers. Increíble. Gracias, mi Führer. Con su permiso, hay más cosas para ver allá. Los Stukas también cumplieron su papel al frente de las columnas de blindados para pulverizar los aeródromos y las líneas de comunicación. La Blitzkrieg ha superado la prueba en la batalla. Ahora, Hitler podrá desatar todo su poderío contra los británicos y los franceses. Primavera de 1940. Los ejércitos de Hitler están alineados sobre la frontera alemana, mirando las de Gran Bretaña y de Francia. Pero gracias a la máquina de Blitzkrieg, Hitler está seguro de que no se repetirán los sangrientos años de impas de la Primera Guerra Mundial. La gran diferencia entre 1914 y 1940 es que la punta de lanza es mucho más efectiva. Y no solo debido al brazo de los Panzer, sino también por la Luftwaffe. El ejército alemán atacará en 2 puntos. En el norte cruzarán por las neutrales Bélgica y Holanda para atraer al combate a los aliados. Pero al mismo tiempo, una incursión crucial de Panzer se hará hacia el sur, aislando a las tropas aliadas del resto de Francia y rodeándolas. Caballeros, escuchen. El trabajo recae sobre el arquitecto de la Blitzkrieg, Guderian. Avanzaré en 3 columnas a través de Luxemburgo y el sur de Bélgica. 5 días después del lanzamiento del ataque habré llegado a la orilla occidental del Mosa. ¿Y luego? Llevaré a mis Panzers directo al canal de la costa. El objetivo de Guderian en el río Musa es la ciudad de Sedan. La razón por la que los alemanes van a Sedan es porque se encuentra al borde de las defensas aliadas. Debajo está la línea Maginot, pues no intentarán cruzar por aquí, es impenetrable. Pero por encima de eso, en un ángulo, están las defensas móviles de los aliados, los franceses, los británicos, los holandeses y los belgas, y ese es el punto débil. El ataque comienza el 10 de mayo de 1940. Ahora se revela un elemento final de la Blitzkrieg. Por primera vez en la historia se usan tropas de paracaidistas para capturar puentes por delante de la avanzada del Ejército del Norte. ¡Adelante, adelante! ¡Avancen ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuego! Las fuerzas aéreas son un desarrollo muy entusiasmante en el conflicto bélico porque nunca antes se había intentado y pueden darte 2 cosas. Pueden darte una enorme ventaja táctica, pero al mismo tiempo también una ventaja psicológica. Y en la Blitzkrieg en 1940 se las ingeniaron para lograr ambas cosas. Las operaciones aéreas convencen a los aliados de que el ataque en el norte es una amenaza importante y avanzan sobre Bélgica para detenerlos. Pero 160 kilómetros al sur, la poderosa fuerza de blindados de Guderian se mueve por la frondosa área sobre la frontera francesa, las Ardenas.
El arqueólogo del conflicto, Dr. Tony Pollard, está explorando este punto de atención en la batalla por Francia. Los franceses tomaron muchas precauciones para su defensa nacional. Hay sitios que ellos saben que necesitan defender e invierten mucho tiempo construyendo fortificaciones. Pero hay otros que ellos piensan que son impenetrables. Y mirando hacia atrás desde esta ladera, hacia el bosque de las Ardenas, es muy fácil de comprender por qué pensaban que este lugar era impenetrable. Divididos en 3 columnas, la fuerza de Panzers de Guderian debe cubrir más de 100 kilómetros a través de las Ardenas. Cerca de 800 tanques y de otros 22.000 vehículos deben usar su red de carreteras rurales y senderos granjeros. Hay caminos por las Ardenas, pero no son carreteras. Este pequeño sendero es muy típico. Tiene el ancho de un tanque y el problema para los alemanes es que ellos están pasando miles de vehículos por aquí. Deben conducir sus vehículos por aquí y si no pueden separarse, solo les queda una opción y eso es ir en fila. Y debió ser un impacto para estos conductores Panzer llegar a estos caminos y de pronto encontrar esto. Las Ardenas no están completamente indefensas. Los franceses construyeron lo que se conoce como maisons forts o puntos fortificados en algunas carreteras. A las 15 del 12 de mayo, una columna llega al punto fortificado 11, en el valle de la Jatrelle. Solo hay 6 soldados franceses en esta caja de concreto, pero gracias a este sendero estrecho es que pueden frenar a los alemanes. Los tienen atrapados y desde ahí por un rato debió haber sido como dispararle a un pez en un barril. Solo es una caja en el medio de la nada. Pero están muy decididos y se las arreglan para retener a los alemanes por 4 horas. Los hombres en la Maison Fort 11 están completamente aislados, pero embotellados en el angosto sendero. Solo los Panzers de la delantera pueden apuntarle al búnker. La infantería se suma al combate. El exterior de este edificio está completamente marcado por las balas. Y si miran en detalle, tienen una historia que contar. Haciendo un análisis forense sobre la estructura, podemos deducir lo que habrá ocurrido. Tenemos fuego de metralla por esta esquina. Parecería que estos fueron probablemente los primeros disparos que hicieron los alemanes. Intentaban destruir esa posición sobre la esquina de ahí, que debía estar rociando el sendero con fuego de metralla. Tenemos la aspillera antitanque aquí, pero en esta esquina está pasando algo distinto. ¿Ven estos daños de aquí? Volaron el concreto, dejando expuestas las barras reforzadas de hierro. Lo que significa es que en algún momento los alemanes se movieron alrededor del flanco izquierdo de la posición. Este disparo, que creó estos daños, solo pudo haber llegado desde allí. La fuerza de Stuka debe concentrarse en objetivos más importantes, así que los hombres en la columna de Panzers tienen que encargarse ellos mismos de eliminar a los búnkers. Deben cumplir con los tiempos de la Blitzkrieg. Solo con entrar se siente la sensación de claustrofobia que da este lugar. 6 hombres, todos con armas automáticas. Tenemos ángulos en todas las direcciones. Y este es el auténtico problema para los alemanes. Mirando por aquí tenemos líneas de vista para apuntar sobre ese sendero. Y es aquí donde debía estar el arma antitanques apuntando al camino. Los componentes mecánicos blindados se ubican aquí, apuntando todos contra este fortín. Sin embargo, el problema para los alemanes es que falta un elemento vital, y es el de la artillería pesada. Y en este lugar eso hubiera sido proporcionado por los Stukas desde el aire. Pero están ocupados en otro lugar, y es por eso, por la falta de esta pieza del rompecabezas, que estos hombres, estos 6 soldados franceses, logran detener una columna de alemanes 4 horas. Después de una batalla amarga, la Maison Fort 11 es por fin destruida. La columna sigue avanzando. Guderian ha llegado al Musa en solo 3 días, mucho más rápido de lo planeado. Ahora lanzará la siguiente fase de su avance relámpago. Para cruzar su tanque del otro lado del río, Guderian necesita eliminar las posiciones defensivas francesas. Llama a los Stukas. Durante 5 horas estos lanzan ataques ininterrumpidos. La artillería francesa ni siquiera osó disparar un tiro cuando los Stukas les pasaron por encima. Mientras los Stukas aplastaban a las defensas francesas, la infantería de Guderian cruzaba el río en botes de asalto.
Una vez que establecieron un punto de apoyo, sus ingenieros construyeron puentes para los tanques. Un día más tarde, el primer Panzer cruza el Musa. La mayor barrera que enfrenta a los alemanes es el río Musa, y una vez que la cruzas, las compuertas ya están abiertas y ahora solo hay que lanzarse a toda velocidad, directo hasta la costa. En muchos aspectos, el avance sobre Sedan es el punto más alto de la Blitzkrieg. Ahora la punta de lanza de Guderian puede avanzar. Bien, muchachos. Sigan avanzando. Un hombre entre los tanques que se perdió el increíble éxito de los Panzer es el voluntario Karl Fuchs. Movemos todos los hilos que podemos para que nos envíen a una unidad en el frente, pero es inútil. La guerra terminará antes de que pueda oír un disparo de cañón, y todos pensarán que soy un cobarde. El 20 de mayo, 10 días después de que comenzara el ataque sobre Francia, los tanques de Guderian llegan hasta el Canal de la Costa. El ejército alemán se ha abierto camino por Francia, superando una fuerza superior de más de 1 millón de tropas aliadas. Unas pocas semanas después, Francia se rinde. Pero no hay descanso para los hombres victoriosos de la fuerza de Panzers y su artillería aérea de Stukas. Julio de 1940. La máquina del Blitzkrieg ha demostrado su valor en Francia. Ahora, Hitler tiene mayores ambiciones. Caballeros, Francia está vencida. Así que los felicito. Y ahora debemos ocuparnos de Rusia. Hitler ve a la Unión Soviética comunista y a su enorme ejército como el enemigo más peligroso para la Alemania nazi. Pero desde que comenzó la guerra tuvo que comprar millones de barriles de petróleo de su odiado rival para alimentar a su máquina de guerra. Ahora, al soltar su Blitzkrieg sobre la Unión Soviética, Hitler planea ayudarse con todo el petróleo y los recursos necesarios para hacer del Tercer Reich una superpotencia global. Para Hitler esta es su mayor ambición. Entrar en la Unión Soviética es también una guerra económica, política e ideológica también. Y para él será como jugarse al todo o nada. Se inician proyectos edilicios colosales para hacer realidad los sueños imperiales de Hitler. En la Polonia actual, James Holland está explorando los restos de un sistema de canales diseñado para transportar los recursos desde Oriente hasta Alemania. Vaya, por Dios, eso es enorme. Pueden ver esas marcas de ahí. En realidad es siniestro, es decir, es obvio cuál es el símbolo. Eso debió ser un águila y una esvástica. Como todo en la Alemania de Hitler, el canal es diseñado a escala épica. Y supongo que aquí es donde estarían las rejas. Y podemos ver dónde habrían encajado. Saben, esto sugiere una ambición aún mucho más siniestra. Sí, el tamaño de esto simplemente te deja pasmado, de veras. Nunca antes había visto algo como esto. Los trabajos en el canal cesan cuando estalla la guerra. La masa de obreros y los materiales son requeridos para construir los inmensos cuarteles del ejército cerca de Mauerwald. Será el cerebro que controle al gigantesco ejército de Hitler, mientras se precipitaba sobre la Unión Soviética. La Operación Barbarroja. De todos los búnkers de este vasto complejo, estos dos fueron los más grandes y los más importantes, y en ese entonces eran incluso más grandes de lo que son ahora, porque tenían dos inmensas estructuras de madera por encima. Estas oficinas alojaban a las docenas de operadores de radio y teléfono, transmitiendo órdenes a las líneas del frente. Y desde las cabañas de madera de arriba, pasamos a la sala de operaciones de abajo. Un refugio a prueba de bombas. Y este es el núcleo. Es uno de los dos búnkers de comunicaciones y fue desde aquí que se controlaba y se comandaba la Operación Barbarroja. Se ve un poco oscuro y húmedo ahora, pero esta debía ser una sala luminosa y muy activa. El sonido de los teletipos y las máquinas de codificación.
es a prueba de bombas. Este es un sitio donde todos los códigos y cifrados entran y salen desde aquí hasta los cuarteles generales en el campo y el frente del ejército. Este es un lugar en el que nunca se duerme. Este es un lugar que nunca para. Barbarroja es más grande que cualquier cosa que el mundo haya visto antes. 3 millones de hombres y más de 3.000 tanques se enfrentarán al Ejército Rojo. En la primavera del 41, Hitler presenta el cronograma de la Operación Barbarroja. Está todo listo. Nuestras tropas recibieron sus órdenes para estar en el ataque a las 3:30 de la madrugada del día 22. Excelente. Así que estimo que antes de que pasen 3 meses deberíamos presenciar el colapso de Rusia. Como no se ha visto jamás en la historia de la humanidad. Él está seguro de que los Panzers y los Stukas de la máquina Blitzkrieg lo lograrán una vez más. Pero se enfrentan a un desafío más grande, con fuerzas apenas mayores de las que había en Francia. Había una fuerza de Stuka de 300 aviones disponibles para las unidades activas de la Luftwaffe en el frente. No son muchos aviones. Y crucialmente, más de 400 Panzers fueron destruidos en Francia. A pesar de esto, Hitler ordena que se duplique el número de divisiones de blindados. Solo hay una solución. Llevaron todo, desde vehículos capturados de la reserva francesa y la checoslovaca. Pero con tantos modelos diferentes, eso provocó una gigantesca pesadilla logística. Mantener esos vehículos en las carreteras se vuelve un terrible dolor de cabeza para los líderes de los Panzer como Guderian. Esto no puede ser. La 6ª División reporta solo 10 tanques en funcionamiento y un batallón no operativo. ¿Qué rayos está pasando? No me importa cómo, pero quiero a ese batallón en movimiento de inmediato. A las 3:15 am del 22 de junio del 41, un bombardeo masivo abre el ataque que Hitler dice que mantendrá al mundo en vilo. Sí, eso es. ¡Alto! ¡Fuego! El soldado Panzer Karl Fuchs finalmente tiene su oportunidad de ver algo de acción. Ayer destruí otro tanque ruso. El segundo en 3 días. La guerra no es ni la mitad de mala de lo que dicen. Y estamos pisándole los talones a los rusos. La victoria está a la vuelta de la esquina. A lo largo de un frente de 1.500 kilómetros que se extiende desde el Báltico hasta el Mar Negro, Panzers y Stukas usan sus tácticas y comunicaciones superiores para aplastar las líneas del Ejército Rojo. Es una combinación ganadora, pero los éxitos de la máquina Blitzkrieg empiezan a hacerse más lentos. Las divisiones de infantería marchando a pie, con su artillería a caballo, están a cientos de kilómetros de distancia. Los Panzers pierden tiempo valioso esperando a que los alcancen. A pesar de esto, la máquina Blitzkrieg parece aún mantener su curso hacia otra increíble victoria. En junio y julio del 41, la nación soviética sufre desastrosas bajas. Hitler está convencido de que la Blitzkrieg ha triunfado. Verán, caballeros, es como ya se los mencioné. El Ejército Rojo es muy numeroso, pero no tiene un cerebro al mando. Unas pocas semanas más, y la amenaza bolchevique ya no existirá. Hitler es un apostador atrevido y contra Francia y los Países Bajos lanzó el dado con pronósticos adversos y se las ingenió para tener éxito. Así que él cree que podrá lograrlo de nuevo. El problema es que el cronograma de la Operación Barbarroja es muy ajustado. Tienen que cumplirlo en solo 12 semanas. Y para lograr esa victoria, esa aniquilación completa del Ejército Rojo, ese cronograma debe cumplirse tal como lo planearon. Las condiciones en la Unión Soviética son completamente diferentes a las de Europa Occidental. Los caminos en mal estado y las largas distancias pronto agotan las reservas de combustible alemanas. Las pérdidas de los Panzer se vuelven críticas. Los tanques y vehículos aliados capturados son los primeros en fallar. Todos requieren de repuestos diferentes y una vez que comienzan a desgastarse y a romperse, no hay medios para reemplazarlos. Las divisiones de Panzers necesitan a la artillería aérea de los Stuka más que nunca.
Pero Hans Ulrich Rudel y los otros pilotos son presionados hasta el punto de quiebre. Hemos llegado al punto en el que ni siquiera la fuerza de voluntad es suficiente. Estamos completamente agotados. Los mismos aviones ya no están en condiciones de volar. Lo que detiene a la Luftwaffe frente a Moscú es el hecho de que se quedaron sin logística, se quedaron sin combustible y se quedaron sin repuestos. Ahora otro enemigo ataca al ejército alemán. El invierno ruso. La primera nieve se ha derretido dejándonos con el lodo hasta el cuello. Hasta los tanques están atascados y tratar de caminar es como moverse por arenas movedizas. Simplemente no puedes moverte. La feroz resistencia soviética y el terrible clima son demasiado para hombres ya muy desgastados y las máquinas de la Blitzkrieg. Toda la campaña se anticipó demasiado, tan ajustada al hecho de que debía durar solo 12 semanas que cuando llegó el otoño y luego al invierno, simplemente no estaban preparados para eso. Y eso llevaba a factores básicos como tener ropas para el invierno. El 21 de noviembre, Karl Fuchs intenta detener un contraataque soviético. Está muy expuesto en su tanque de manufactura checa. ¿A dónde? ¿A dónde? Fuchs muere a solo 80 kilómetros del último objetivo de la Blitzkrieg. Oh, por Dios. Moscú. Desesperado por salvar los restos de su otrora invencible fuerza de Panzers, el líder de la Blitzkrieg, Heinz Guderian, intenta explicarle la situación a Hitler. Mi Führer, las condiciones para los hombres en el frente se están volviendo imposibles. Sus ropas están deshechas y no ha llegado ninguno de los informes de invierno que les prometimos. Las bajas por la exposición al frío y al congelamiento están aumentando día a día. Está dejando que lo afecten demasiado los problemas de sus soldados. No debe prestar atención a estos detalles. Usted tiene sus órdenes. Hitler culpa a sus generales por la falla de la Blitzkrieg. Guderian es relevado del mando cuando prioriza la vida de sus hombres y ordena la retirada. Al pensar en mis hombres congelándose a muerte a la intemperie, no puedo dormir. El mando en Mauerwald no tiene idea de lo que es estar en este páramo helado. Incluso en Mauerwald, el alto mando se da cuenta de que sus planes de derrotar a la Unión Soviética en cuestión de semanas están en ruinas. La ambición estuvo un paso más allá para la Blitzkrieg, y si echamos ahora un vistazo a estos búnkers vacíos y abandonados, lo que nos recuerda es el fracaso de esa ambición, y en realidad al fracaso de la Blitzkrieg. Hitler ha perdido la apuesta de que podría aplastar al Ejército Rojo y someter a la Unión Soviética. Ahora está atrapado en una brutal guerra de erosión. En víspera de la Operación Barbarroja tenía un solo enemigo, Gran Bretaña. Para el momento en que Barbarroja se frenó a fines de diciembre de 1941, tenía 3. A Gran Bretaña, a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Y los 3 juntos tenían acceso a una cantidad de recursos y a mano de obra sin igual. Y frente a eso, los alemanes jamás podrán aspirar a competir. En los últimos meses de la guerra, Hitler se obsesiona con desarrollar nuevas superarmas para derrotar a los aliados. Cohetes, jets y tanques gigantes. Pero ninguna de ellas logra darle el mismo éxito asombroso en el campo de batalla que los de la Blitzkrieg, la mayor máquina de guerra nazi.